Esperamos 1 o 2 minutos hasta que Buenas tardes. hayan entrado varias personas más y en breve ya vamos a arrancar. Está entrando ahora. Son las 4:02, entonces vamos a arrancar en esta tercera sesión en la que hemos tenido en medio dos semanas de desconexión, quizá descanso y trabajo. Y bueno, y ahora vamos ya a desarrollar la sesión de hoy, la tercera, y luego ya de forma seguida las 3 siguientes para acercarnos ya a la segunda parte del curso, segunda parte, la que seguiremos avanzando en algunos aspectos que hemos visto en la primera y segunda sesión, pero también entrando especialmente en las dos últimas en algo que aparece en el título del curso, que tiene que ver con el agilismo, con las metodologías ágiles, que para mí son importantes, son relevantes, son instrumentos que merecen la pena, pero que son pura técnica. Es decir, solo los métodos ágiles o solo el agilismo no nos ayuda a transformar el equipo. Nos ayuda a ordenar tarea, pero solo esa parte no nos hace modificar la dinámica de un equipo o proyectar la transformación de un equipo hacia el futuro. Voy a dar ya a compartir también, a compartir pantalla de esta sesión. Bueno, estoy compartiendo ya. Entiendo que si nadie me dice nada, es que estáis viendo. Bueno, en esta tercera sesión, el título que me pareció adecuado ponerle es el de la transformación de los equipos de las personas. Es verdad que es un título, pues muy, en el fondo es todo y no es nada. Pero hoy yo os quiero hacer un acercamiento a la transformación desde un elemento específico y concreto, ¿no? Si en las anteriores nos habíamos acercado a través de la mirada o el análisis cultural y a través también de la mirada más sistémica, y entendiendo que las organizaciones son seres vivos, hoy nos vamos a acercar desde una mirada complementaria. Vamos a ver. De nuevo, cualquier duda que tengáis, ahí está el correo electrónico y está también la web de la entidad. Sí me gustaría preguntaros si de las 2 sesiones anteriores y de las tareas que habéis ido haciendo, no todas las personas, pero bueno, era lo que ya sabíamos, pero si un número relevante habéis ido entregando vuestras tareas, el de la sesión 1 un número relevante, la sesión 2 pues todavía algo menos, porque hubo un pequeño fallo de ajuste de coordinación y no se puso a tiempo la orientación técnica de cómo elaborar el trabajo y entonces, bueno, pues ya lo vais a ir colgando, ya varias personas las habéis colgado, otras personas esa tarea las iréis colgando en los días posteriores, pero sí me gustaría abrir si es que alguien quiere o necesita alguna explicación, aclaración o comentario, o bien sobre las tareas o bien sobre alguno de los contenidos que hemos ido viendo en las 2 primeras jornadas. Entonces, bueno, podemos dedicar unos primeros minutos a eso, si es que alguien lo considera. Voy a mirar a ver si alguien tiene alguna mano levantada. Es que os veo en pequeño y solo algunas personas. Pero bueno. ¿Alguien tiene algún comentario sobre tareas o algo sobre contenidos que hemos visto?
Si no, pues nada. Si no, como siempre, a lo largo de la sesión, si alguna persona tiene algo que comentar, pues puede abrir el micrófono y hacerlo. Es verdad que son sesiones cortitas, de hora y media, y a veces, si alguien pregunta, y yo que suelo extenderme a veces en las explicaciones, de repente se nos come mucho tiempo. Pero bueno, sentidos en ese sentido con libertad. Yo creo que hoy igual nos puede dar un poquito más de margen para poder hacer algunos comentarios si lo veis adecuado. Bueno, vamos entonces a continuar. Hoy os decía que vamos a mirar la transformación de los equipos desde, en este caso, una mirada al liderazgo. Al liderazgo en los equipos. También sabemos que el término liderazgo lo utilizamos en lo organizacional y está muy bien. Al final, me parece muy relevante recordar algo que en la primera sesión hacíamos. Los equipos no son entes que están descolgados del todo, están conectados al todo y el todo es la organización. Un equipo tiene un propósito y un sentido al servicio de un algo mayor, de un propósito mayor. Por eso es coherente también hablar de liderazgos en las organizaciones, pero en los equipos también. Y por eso me parecía relevante que si la primera jornada la mirábamos desde entender las organizaciones como sistemas vivos y el segundo como culturas, el tercero como hechos de liderazgo, como realidades de liderazgo. Y a eso le vamos a dedicar esta hora y media. En la sesión anterior, os recordaba lo que para mí son los elementos fundamentales que tenemos para acercarnos al hecho de estructurar, organizar, acompañar, mejorar el funcionamiento del equipo, que son las gafas. Si no tenemos estas gafas, podemos tener agilismo, Scrum, tableros, o podemos tener no sé qué sistemática o herramienta, pero al final las herramientas son lo que son instrumentos al servicio de algo. Y ese algo mayor es la realidad en la que yo estoy intentando poneros delante, que es, en primer lugar, vamos a ir recordando, sistemas vivos. No estamos hablando de un sistema cerrado, ni de un sistema muerto, ni de un sistema que podemos representar de manera estable y estática. Es decir, un Otra vez por sistema los vivo dibujitos. Ya me lo sé de es, memoria. Me va a a hacer un ver, copyright. a ver quién, Todos no siguen sé la quién ha misma tónica. abierto, no sé quién ha abierto su micrófono, se lo puedo apagar, gracias. Un sistema vivo es todo lo contrario a un sistema que te da seguridad. No, yo quiero mejorar mi equipo, pero dame la seguridad que va a funcionar. Pues no. Es un sistema vivo, son personas y no solo personas, son interacciones que buscan propósitos, que buscan plenitud y que también les ayuda a avanzar la lógica de la autogestión. Este es un punto de partida, unas gafas que necesitamos para seguir avanzando. Las segundas gafas que os proponía son esta que os repetía hace un momento. Un equipo nunca está solo. Yo voy a mejorar un equipo en una organización que es un desastre. Pues no sé si te va a merecer la pena. Igual no. O igual sí, no lo sé. O yo voy a mejorar el equipo, pero cada una de las personas es tan. A ver, miremos la realidad de equipo en la mirada al sistema completo, la organización, el equipo y la persona. Y por lo tanto, recordemos que igual para mejorar el equipo lo que menos tengo que hacer es cambiar cosas dentro del equipo. Igual lo que tengo es que cambiar la organización o trabajar con las personas, no en el equipo. O igual al revés. Igual necesito mejorar el equipo y como consecuencia la organización se empieza a modificar y las personas empiezan a vivir de manera diferente. Todos son meras hipótesis, nunca es seguridad, siempre es incertidumbre y con esa tenemos que trabajar, tenemos que aprender y tenemos que vivir. Pero esta imagen para mí es fundamental. Siguiente, mirada. La mirada de la casa, del hogar, de lo visible y de lo invisible, del equilibrio. El equipo es casa,
Son cuestiones formales, son roles, son tareas, son proyectos, son reuniones, es agenda, son informes, son actas, pero el equipo es también hogar, son relaciones, son afectos, son emociones, son estilos de estar, estilos de decir, estilos de hacer. Es las dos cosas a la vez y por lo tanto tendremos que saber definir o dirimir o discernir cuando queremos hacer un proceso de mejora en un equipo, dónde hace falta poner más atención, si a la casa o al hogar. Si tenemos mucha casa y poco hogar, y eso parece un regimiento, un batallón de un cuartel, o si al revés, si tenemos mucho hogar y poca casa, y eso es, ay, todo el mundo está a gustísimo, es una pequeña secta, el mundo... Bueno, igual hay que poner un poquito más de casa, igual hay que poner un poco más de contenido. Bueno, esta es la tercera gafa que os proponía, que os vengo proponiendo en todas estas sesiones. Y lo de hoy tiene mucho que ver con esto. Y la última gafa, que era la gafa que veíamos justo antes de los días de Semana Santa, en la sesión anterior, es que los equipos son, primero, evolutivos. Segundo, son un cúmulo de valores, relaciones y experiencias que se van acumulando. Y lo importante saber es, ante cada una de las situaciones que tenemos que abordar, desde dónde tenemos que responder. Y ahí es importante, y por eso os pongo los 4 paradigmas, los 4 colores que veíamos aquel día, porque no hay ninguno ni mejor ni peor, sino más útil o menos útil. Si yo necesito o estoy en una situación que necesita una respuesta más desde las decisiones rápidas y centralizadas, porque si no, nuestro equipo se va a deshacer, pues por mucho que el verde me resulte muy bonito y muy... Pues si le aplico el verde, pues seguramente nos vamos a ir al garete, porque necesita igual un rojo. O si necesito un naranja, igual le aplico un azul o ámbar. Lo importante no es tener uno solo, sino a lo largo del equipo, de la historia y de la vida del equipo, identificar cuánto tenemos de cada, si hemos tenido experiencia de los 4 y si por lo tanto, si hemos tenido experiencia de los 4, soy capaz de recolocarme para responder a la coyuntura que yo tengo de la manera adecuada. Cuanto más colores tengamos, porque tenemos más recorrido, más bagaje y más experiencia consciente, más capacidad tendrá el equipo o tendremos de manera colectiva para responder adecuadamente a las situaciones que hemos de afrontar como equipo. Situaciones que pueden ser internas o pueden ser externas. Esta es la última gafa que veíamos el otro día y que os propongo como complemento a las que veíamos de manera anterior. Estas gafas las vamos a seguir repitiendo a lo largo de las sesiones que nos quedan. Y hoy quiero que nos acerquemos antes de todo a escuchar dos momentos de música diferente a la que tuvimos en la sesión segunda, pero que algo nos pueden decir. Cuando he activado el compartir pantalla, he activado también el escuchar, el tema del sonido, pero a veces de repente se desconfigura y si escucháis música en breve, no me digáis nada, pero si veis ahí tocar en los violines y estas cosas y está mudo, pues me decís y lo paro y reactivo el sonido en el compartir la pantalla. Entonces, vamos a dedicar un momento a ver y a escuchar y luego seguimos.
Bueno, ya hemos visto. No vamos a abrir ahora micrófonos, pero mi pregunta es: ¿qué ha pasado en lo que habéis observado? Hemos visto una orquesta y hemos visto que han interpretado una pieza. Bueno, han pasado cosas. Que cada quien organice en su cabeza qué ve que ha pasado en relación a la tarea, a quien organizaba y ordenaba lo que iba a ocurrir y lo que estaba ocurriendo, a cómo las demás personas han respondido. Bueno, ahí ha pasado algo y sobre todo también ha habido un resultado. Ese resultado ha sido la pieza que hemos escuchado durante unos breves minutos. Vale. Vamos a pasar a la siguiente escucha. La siguiente escucha, os pido de nuevo que observéis qué ocurre con las personas y qué ocurre con el sonido. Vamos adelante. Ahora la misma pregunta, pero sobre lo que hemos visto en el segundo momento. ¿Qué ha pasado? Y tomad de referencia la imagen y el sonido. ¿Qué ha pasado con las personas que han estado ahí, en ese escenario? Resulta que el contenido, el resultado, el contenido al menos es el mismo, es la misma pieza musical, exactamente la misma pieza. Cada quien puede decir si el resultado es el mismo, no lo es parecido. Ya eso tiene que ver con un juicio más de finura musical, de cada quien ha podido distinguir una cosa u otra, pero hemos visto también un escenario con personas, con instrumentos, con los mismos instrumentos. Bueno, entonces que cada quien pues, tome alguna nota de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y tomando de referencia las dos imágenes, los dos relatos de lo que ha ocurrido, ahora sí os quiero preguntar o que podamos abrir el micrófono para intentar identificar algunas diferencias y algunas similitudes sobre lo que hemos visto. Así que, bueno, de manera libre, quien quiera que abra micrófono y que nos diga algo en relación a lo que ha visto, igual, parecido, diferente, y si tiene alguna reflexión. ¿Hay alguna mano por ahí? Borja. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Yo he visto la diferencia entre pues una dirigente y un líder, ¿no? La persona que hacía en el segundo vídeo, había como un líder que estaba dentro del grupo y también participaba directamente en el concierto. Ujú, gracias. Moisés también tiene levantada la mano. Sí, bueno, por un lado veo en la orquesta, la primera orquesta, un formalismo, un orden, ¿no? El sonido fluye igualmente, pero como que hay un formalismo, ¿no? La gente está de traje. Y en el segundo caso, aunque el resultado es muy similar en cuanto a sonido, pues hay una frescura, ¿no? Es como más informal, hay una fluidez.
y es como alcanzan la misma meta, pero con un orden diferente a nivel visual. Y como decía el compañero, en el primer caso sí que se ve un liderazgo claro de quien lleva la batuta, pero en el otro es como un liderazgo horizontal donde todo el mundo sabe lo que hacer y el resultado pues también es bueno. Gracias, Moisés. Soledad, tienes la mano también levantada. No se te escucha. Lo tienes cerrado el micrófono. No lo logras abrir. Bueno, pues Alicia, entonces. Ahí está. Ahora, perdón, ahora sí, ahora sí. A mí, más allá de que coincido y comparto lo que dicen mis compañeros, también me representó como más emotivo los segundos, como una cercanía, como que ni siquiera me di cuenta que era la misma pieza, sentí que era algo mucho más sentido, más cercano. Creo que la forma en que estaban vestidos, cómo se movieron, cómo se acercaron al público, lo mismo genera otro sentimiento, no sé. Muy bien, interesante. Incorporas más elementos a los que Jaime y Moisés habían planteado inicialmente, ¿no? Alicia. Hola, yo también comparto lo que acaba de decir la compañera respecto a que, bueno, siendo la misma pieza musical que yo la he identificado, pero me ha parecido que la segunda ejecución era como más emocional, como que transmitía más, era más impactante a nivel emotivo. La primera me ha parecido tal vez un poco más precisa, pero más fría. A lo mejor más precisa en la ejecución, pero más fría. Muy bien, gracias, Alicia. Eva, tienes también la mano levantada. Eva, no te escuchamos. No has abierto el Espera, micrófono. hablo por aquí por el de Tona. Vale, perfecto. Muy Porque bien, es que Eva. lo que me pasa con el audio. Vale. No, yo es un poco en la línea de lo que veíamos el otro día. A mí me parece que la primera pieza está más en conexión con un equipo ámbar que tiene una normativa, parece más un himno y tiene una norma. Y la segunda pieza, aun siendo la misma, pues me la relaciono más con un equipo de verde. Es más participativo, hay como una escucha de los compañeros que se ponen alrededor de ellos, no están detrás, no sé, me parece un poco más emotivo también. Gracias, Eva. Luego, Interesante esa conexión también con lo que veíamos en la sesión anterior y hace un momentito recordábamos, ¿no? El empezar a usar esa jerga. Bueno, es más ámbar, es más rojo, es más verde. Bueno, al final es una jerga, es una clave que vamos entendiendo o que podemos utilizar también porque ya vamos recordando cada uno de los colores a qué hace referencia, ¿no? Es decir, a qué valores o a qué manera de responder hacen referencia, ¿no? ¿Alguna otra persona quiere completar algo? Yo creo que se ha dicho la parte formal, la parte del resultado, la parte de relación, la parte de la interacción con el público, la interacción entre las personas, la dimensión emocional, ¿no? Ha habido diferentes elementos que habéis aportado que yo creo que son coherentes con lo que hemos visto y como también podemos hacer referencia a otras situaciones. Las dos uno se sentaría y escucharía y bueno, y si le gusta la pieza, bueno, quedaría maravillado, cerraría los ojos, se emocionaría. Tienen las dos, digamos que el equipo entrega resultado a quien lo busca o quien lo ha pedido, ¿no? Pero son formas distintas, son maneras diferentes. Puede que haya gente que le guste, que en la primera conecte de una manera y en la segunda desconecte y al revés. Bueno, yo creo que la importancia de podernos manejar de manera adaptable y flexible también forma parte de la capacidad para gestionar equipos, realidades que tienen que gestionar relaciones y que gestionar también tareas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar adelante un poco después de esta primera escucha, ¿no? Y donde hoy nos vamos a centrar
es en el concepto de liderazgo transformacional. Pero vamos a llegar a él después de ver otras cosas que seguramente quienes os habéis acercado a lo largo de los últimos 5, 10, 15, 20 años a las teorías, a las metodologías, a los enfoques de liderazgo no resulte nada nuevo. Pero me parece relevante. Me parece relevante saber que esto al final, esto de los liderazgos, del concepto de liderazgo, va cambiando. Y lo importante es llevarse en cada uno de los enfoques, teorías, modelos, un trocito, aquello que me sirve para completar mi mirada, mis gafas, ¿no? Y yo aquí también señalo que, aunque después en la presentación pues hagamos referencia a las personas líderes, yo suelo insistir cuando trabajamos con los equipos en que no es tan importante hablar de las personas líderes, sino de la función de liderazgo en el equipo. Cuando hablamos de la función de liderazgo, despersonalizamos adecuadamente. Cuando nos centramos en la persona líder, la personalizamos de manera inadecuada, creo que en muchas ocasiones, inadecuada tanto para la persona, que si es tendente a tener un ego en mayúscula, si el ego no es mayúsculo, es mucho más que mayúscula, y cuando esa persona no tiende a eso, a veces la empequeñecemos porque se siente muy condicionada y muy señalada, y también estamos haciendo que las demás personas se desresponsabilicen por algo que es más colectivo que individual. El liderazgo no es un elemento individual, es un elemento colectivo. No es un asunto personal, es un asunto más de la función de liderazgo que debe estar presente en los equipos. Por eso, aunque desgraciadamente hemos aprendido modelos y enfoques de liderazgo muy centrados en personas, a mí me gusta intentar descentrarlo, porque tranquiliza a las personas que tienen que asumir una responsabilidad mayor y responsabiliza a todas las demás. Aún así, algunas de las aportaciones que yo os voy a hacer, que no son nuevas en el ámbito de la literatura y sobre liderazgo, pues vuelven a poner énfasis en las personas. Pero bueno, lo iremos comentando en este rato que tenemos. Liderazgo. Liderazgo en un equipo, el concepto, capacidad para influir, está escrito en los diccionarios, tiene que ver con ayudar a conseguir metas, a representar valores, a promover motivaciones. Bueno, tantas veces hemos hablado de este concepto que acaba siendo ya un poco aburrido, pero no está mal recordarlo. Es esto, de esto hablamos cuando hablamos de liderazgo, sea distribuido, compartido, sea una función y no una persona, pero liderazgo sigue siendo esto y sí nos sirven aquellas reflexiones y aquellas definiciones que a lo largo de los años hemos ido leyendo y que tenemos accesible a día de hoy a través de un buscador en 1000, 10.000, 100.000 documentos. ¿Qué señalo con un poquito más de fuerza? Pues que tiene que ver con la visión, con la movilización, con lo situacional. De hecho, vamos a hablar en un momento de lo que son las situaciones que modifican los comportamientos de liderazgo, porque no son estables, porque no son estáticos, ¿no? Y tienen que ver mucha relación. Y la relación tiene que ver con empatía, tiene que ver con proactividad, tiene que ver también con valores y conceptos de cada una de las personas y de los colectivos, que es la integridad, ¿no? Y los aspectos constantes que encontramos en la literatura pues son estos que os he señalado, ¿no? Influir, aceptar, valores positivos. O bueno, alguien también dice, bueno, y también negativos, ciertamente. Ciertamente que tampoco tenemos que pensar, el liderazgo en sí es una palabra buena. Depende cómo se ejerza. Hay personas que transmiten negatividad y que destrozan y desmontan a los equipos, a las personas y a las organizaciones. Y ahí también se está jugando el liderazgo. Otra cosa es que sea un liderazgo disfuncional, desajustado, inadecuado, pero también hay ejercicio de liderazgo. Es decir, el liderazgo en sí, pues bueno, depende cómo se ejerza, puede tener valores positivos o igual, ¿no? La importancia de la comunicación, el tema del poder,
que se conecta mucho con los ejercicios que tenemos que tener, la inspiración, la movilización, la atención. Bueno, son palabras habituales que encontramos en la literatura. Si miramos hacia atrás, aunque hay muchas otras, si resumimos, hay como 4 grandes familias de teorías en relación al liderazgo como concepto, como concepto social y como concepto en el desarrollo de los equipos. Y estas son como las 4 grandes familias. Una es la de los grandes hombres. Desgraciadamente no está formulada la teoría de las grandes mujeres, que sería adecuado. Aunque la teoría de los grandes hombres, y también si hubiese la teoría de las grandes mujeres, está ya bastante desfasada, bueno, a veces aporta darnos cuenta de que en la literatura, en los mitos, en los libros, de repente se hable de personas a las que se evoca de una manera muy relevante. Bueno, algunas son realidades históricas, otras son mitos que la cultura de los países, de los territorios, de las religiones, de las filosofías han construido. Bueno, no nos importa tanto si existieron o no esas personas. Lo que nos importa es cómo se nos han transmitido. Bueno, y no va mal de vez en cuando. Pero también es verdad que a día de hoy acercarnos a un equipo y trabajar sobre su liderazgo diciendo, no, tú lee este libro sobre Julio César. Hombre, ya, pero bueno. Pero no está mal de vez en cuando echar una mirada, no sobre cómo era Julio César, que ni tenemos idea ni nos importa. Y de hecho, lo que podemos leer igual no es ni verdad. Pero lo que sí es verdad es que las personas escribieron cómo eran estas personas por alguna razón. O sea, los textos de la historia no nos sirven por ser verdaderos, sino porque cuentan las cosas que les importaban a quienes las escribieron. Bueno, esa es una gran tendencia que durante mucho tiempo fue muy relevante, ¿no? Hubo una segunda, o hay una segunda que es la que se basa más en los rasgos que alguien diría, pero bueno, es parecido a la de los grandes hombres. Bueno, sí y no. Es verdad que cuando decimos los grandes nombres de la historia de la humanidad, pues bueno, solemos decir cómo se comportaba, qué rasgos tenía, pero casi nos importa más la persona que el rasgo. Las teorías basadas en los rasgos fueron una evolución de las teorías de los grandes hombres, no de las grandes mujeres, y bueno, aportaban el alejarnos de la persona y acercarnos a determinados rasgos que podían ser constantes o comunes en varios de esos personajes. Bueno, está bien. El tiempo fue llevando en la investigación, también científica, en relación al liderazgo. En el fondo estamos hablando sobre investigación científica, sobre cómo influyen los grupos sociales. Estamos hablando de psicología social, de psicología comunitaria, estamos hablando de sociología, estamos hablando de muchas de estas cosas. Fueron evolucionando y acabamos encontrando como una cuarta familia de teorías o de enfoques que son más de carácter conductual. Es decir, bueno, no nos importa tanto si Julio César Gandhi era de una manera o qué rasgos son los más relevantes. Lo que nos importa son más los comportamientos, las conductas. Alguien los llamaba los enfoques conductuales. Bueno, y allí nos hacían planteamientos en liderazgos, personas que se centraban en unas conductas y otras en otras. Bueno, como veis hay un cierto hilo conductor, porque las conductas no están alejadas de los rasgos. Lo único que hacen es aterrizarlos. Los rasgos son más conceptuales, las conductas son más concretas. Bueno, y en lo concreto, ¿qué hacía? Vale. Claro, la teoría de los grandes hombres, de los grandes rasgos y de los enfoques conductuales también estaban muy basadas en decir, cuando tú estás delante de un equipo, yo te doy la receta mágica. O bien sé como Julio César, o bien ten un carisma muy importante, o bien céntrate mucho en la producción. De la receta yo me la aprendo y yo entonces seré un buen líder y ya está.
Todo lo demás no importa, es decir, no nos importaba tanto con estas tres grandes tendencias de enfoques de pensamiento en relación al liderazgo, los contextos, las situaciones, las coyunturas, sino en cualquier momento y en cualquier lugar. Si tú imitas a uno de estos grandes hombres que ha dicho que ha existido en la humanidad, si aplicas unos rasgos o si te comportas de una determinada manera, el equipo va a funcionar muy bien. Bueno. Pues no es así, sin quitar el valor a estas tres grandes familias de teorías sobre liderazgo, que como vemos, han aportado cosas, porque al final sigue siendo la base, no sé si el software, pero sí la base como para poder seguir trabajando sobre el liderazgo. ¿Cuáles son las últimas, o por lo menos las penúltimas, porque igual últimas, alguien me dice, no, empieza a ver estas otras. Bueno, las últimas son las que más se vinculan a las situaciones y los contextos o las contingencias, porque nos dicen que lo anterior no está mal, pero que las recetas solo sirven en unas situaciones y no sirven en otras, en unos contextos y no en otros. Por lo tanto, liderar un equipo tiene más que ver con interpretar la realidad que me rodea, la realidad que nos rodea, la historia que tenemos, qué tarea, qué propósito, qué situaciones hemos de afrontar y adaptarnos y ajustarnos a las necesidades que tenemos para generar consenso, tener mirada compartida, hacer un camino conjunto, hacer que la gente se sienta bien y a gusto. Tiene más que ver con saber interpretar eso y adaptarme yo o adaptarnos a esa situación que con hacer recetas que al final responden a otras situaciones. Por eso la última familia o la familia más reciente en el ámbito de los liderazgos, de las medidas a los liderados, tiene que ver con esto. Sin negar lo que nos aportan los anteriores, saber que es mucho más importante conocer las situaciones y las contingencias y no tanto lo anterior. Esto es coherente con el repaso que habíamos hecho antes y con lo que vimos en la sesión 1 y en la sesión 2. Son sistemas vivos los equipos. Son sistemas vivos evolutivos y son sistemas vivos evolutivos que tienen que responder a las situaciones de fuera y de dentro, a los afectos y desafectos de nuestros compañeros y compañeras de equipo, que bueno, habrá uno raro, uno rara, que dice, joder, ¿quién lo aguanta? O quién me aguanta a mí, y mis situaciones, como las he vivido, y también lo que me viene de fuera, la organización, lo que me piden, a quién tengo que responder. Por lo tanto, esta cuarta familia de teorías o de enfoques, pues bueno, nos vienen a ayudar a saber que en un curso sobre liderazgo o en un curso sobre gestión de equipos o sobre cambio en los equipos, aprendemos pocas cosas. Solo las aprendemos si empezamos a vivir y a aplicar de una manera consciente, con conciencia, en la realidad en la que vivimos. Bueno, esto es lo que nos aportan también estas cuatro miradas que son, como os decía antes, complementarias. Vale. Algunas cuestiones complementarias que desde hace mucho tiempo hemos ido incorporando a temas de liderazgo. Temas de liderazgo, temas de gestión. Antes en los vídeos de la música, de las dos piezas, alguien decía, bueno, en uno es más no decíais la palabra, un gestor de la orquesta, y el otro es más un líder, porque uno se mueve desde la norma y el otro se mueve más desde la interacción. Bueno, es una intuición que sí, que es verdad. Pero lo importante es decir que cuidado con quien diga no hace falta liderazgo y no gestión, no una competencia gerencial. Digo, claro que hace falta competencia gerencial. Es decir, si todo es desde una mirada de liderazgo que se mueve, bueno, ¿quién gerencia los planes, la organización y los recursos? Podemos hacerlo de manera autoorganizada, compartida, lo que sea, pero hay que gerenciarlos. Por lo tanto, gestión y liderazgo
a veces en la literatura y en muchas formaciones los contraponemos, yo diría que son complementarios. Lo que he puesto abajo y lo ponía en negrita, gestionar es prevenir el fracaso, pero tenemos que prevenirlo. Por lo tanto, hay que gestionar. Y liderar es realzar el éxito, sí, porque tenemos que hacerlo. Pero es que éxito y fracaso son partes de una misma realidad. ¿Hay alguien que ha tenido un fracaso y no ha tenido éxito? Pues siempre tenemos una cosa y un poco de la otra, o al revés, ¿no? Cuadros de este tipo son muy habituales en las formaciones sobre liderazgo y sobre gestión de equipos. Y yo, pues, me ha parecido adecuado traerlas, pero no desde la contraposición. Lo bueno no es la derecha y lo malo es la izquierda, sino lo necesario es la derecha, es lo que aparece en el focos de liderar, y lo necesario es son los focos de la izquierda. También atender al peligro y a la oportunidad, a las soluciones y a los problemas, a los puntos débiles y a los fuertes, a la autoridad y a la influencia, a la política y al ejemplo, a la instrucción y a la inspiración. Por lo tanto, cuando miramos al equipo en su proceso de transformación desde una mirada sistémica, de sistema vivo, y desde una mirada evolutiva, tenemos que observar también en coherencia con los colores cuánto tenemos que poner el peso en el gestionar y cuánto en el liderar. Y no olvidarnos que ambos tienen que tener un cierto equilibrio, el corto y el largo plazo, el bueno y lo mejor, el rendimiento y el potencial, la obligación y el sueño. Porque si es solo sueño, pues no hay equipo, nos lo desmontan, pues dices, bueno. Pero si solo hay obligación, pues no hay futuro, solo hay presente y en todo caso, igual ni presente, lo que hay es pasado, ¿no? Entonces, esta es una nueva gafa que complementariamente a las anteriores os propongo. Miremos a nuestros equipos desde aquí. No solo los gestionemos o no solo los lideremos. No solo busquemos una gestión ágil de los equipos. Y entonces, no, la quinta y la sexta sesión donde Eduardo dice que nos va a hablar un poquito más de agilismo, ahí me interesa porque me va a dar el instrumental. Bueno, el instrumental está muy bien, pero el instrumental no sé si es adecuado para el contexto que necesitáis. Lo vamos a ver en 2 días. Pero ¿y si alguien no necesita nada de agilismo y necesita otras cosas? Bueno, pues vamos a irlo viendo, ¿no? Entonces, estos 2 focos yo os los propongo para tener en cuenta, para seguirlos viendo en cada uno de los momentos y para que nadie se plantee hacer cambio en sus equipos sin hacer esta mirada, porque sería un despropósito, una irresponsabilidad. Poder y autoridad son 2 palabras también que nos salen cuando hablamos en los equipos. ¿Dónde está el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la autoridad? Bueno, estas son también distinciones. Os traigo 3 y 3. El poder coercitivo, el utilitario y el moral. Y tal y como están presentados, alguien diría, bueno, pues es lo que el coercitivo es el malo. Bueno, pues ciertamente el miedo, la amenaza, el compromiso superficial no es adecuado. Pero yo suelo recordar que hará, pues igual 3 años, hicimos una vez con varias organizaciones un espacio de trabajo, de reflexión, de información y de conciencia sobre el valor del miedo en las organizaciones. Yo no estoy proponiendo que ejerzamos miedo en la gente, para nada, ni que tengamos equipos llenos de miedo. No es bueno. Pero hemos de reconocer que el miedo ha hecho que el Homo sapiens llegue a donde está ahora. Porque hubo miedo, nos protegimos de muchas de las amenazas que había a nuestro alrededor. Por lo tanto, el miedo también tiene una lógica evolutiva que nos aporta. No lo coercitivo, amenazador, peyorativo, negativo. Pero bueno, a veces a veces es funcional el que yo sienta un poquito de temor para poder avanzar en mi responsabilidad. Yo siempre estoy hablando de mi responsabilidad, no de que a mí me metan miedo, me incomoden. No. A mí el compromiso en un equipo, cuando tengo que responder, me genera un poquito como de poder coercitivo. Bueno, igual me estimula
o no? No lo sé, ¿no? A veces yo me lo pregunto, y no tengo la respuesta. El poder utilitario. Bueno, a veces nos manejamos desde ahí. Bueno, ¿es adecuado? Bueno, el comunitarismo en el equipo está bien, pero la individualidad también nos aporta algo. Hombre, yo aquí en el fondo estoy en un equilibrio de aporto y recibo. Nuestra vida tiene que ver con eso, también en un equipo. Yo me involucro más en este equipo. ¿Por qué? Porque he hecho un análisis de lo que me beneficia y lo que no me beneficia. Y resulta que saco la conclusión de que me beneficia más de lo que no me beneficia. Y entonces tengo una lógica utilitaria y hay un poder que se centra en lo utilitario. Bueno, me aporta algo. Pero el tercero es como el que limpia lo anterior, es decir, los valores, la relación entre todas las personas, el hacer que todas las personas puedan desarrollarse de manera adecuada, digamos, el que hace que el miedo o la utilidad pueda ser mirada desde un valor en positivo. Solo el miedo es negativo, solo lo utilitario es negativo, pero la mirada desde los valores, desde el reconocimiento, desde la acogida y la recogida de lo que cada quien es, quiere y busca, hace que vivamos otra manera, otro tipo de poderes con una cierta bondad, porque algo también me aporta. Y los tipos de autoridad que os aporto aquí son también estos, la jerárquica, la técnica y la personal. Bueno, en los equipos hemos de observar quién tiene la autoridad jerárquica. Bueno, en la formalidad decimos, bueno, esta persona que le han dicho que es quien tiene que organizar, coordinar o quien tiene la última palabra en la entidad y en mi equipo o quien va a decir, yo qué sé, la verdad oficial. Digo, bueno, vale. ¿Quién tiene la autoridad técnica? Otra persona porque sabe mucho. ¿Quién tiene la autoridad personal? Esta persona o estas personas porque escuchan mucho, hablan poco, dan buen feedback, son capaces de olfatear lo que está ocurriendo. Bueno, importante también estas gafas, poder y autoridad. ¿Qué está ocurriendo en mi equipo? ¿Dónde está el poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Está basado en valores y acoge también los anteriores? ¿Qué autoridad hay? ¿Quién representa la jerárquica, la técnica o la personal? Si no radiografío mi equipo en este sentido y quiero hacer un proceso de mejora, pues me dejo fuera una parte muy relevante de la realidad que está ocurriendo ahí delante, ¿no? ¿Qué otras cosas? Hace años salió lo que alguien llama la malla gerencial. ¿Y por qué metes lo gerencial en el liderazgo? Pues porque antes hemos dicho, es decir, que lo gerencial no está peleado con el liderazgo, que hay que gerenciar. Los equipos se gerencian colectivamente, de manera participativa, compartida o como queramos, pero se gerencian. Y al final gerenciar tiene que ver con hacer un equilibrio entre dos ejes, que son dos ejes que venimos hablando casi desde el inicio, casi cuando vimos lo del iceberg en la sesión 1. Personas y resultados. Son las dos cosas fundamentales. Personas, relaciones, resultados y entrega. Y la malla gerencial, que hace años la empezamos a encontrar en la literatura sobre liderazgo y sobre gerencia, nos ayudan a darnos cuenta de diferentes maneras de estar. ¿Cuál es de manera gráfica esa manera de estar? Bueno, esta era, por eso se llama la malla gerencial, una especie de malla, y en el que tenemos un cuadro de doble entrada, el vínculo, la relación, lo que aquí se llama en esta imagen la afiliación, y la producción, el resultado. ¿Cuánta importancia doy a una cosa y cuánta importancia doy a otra? Lo bueno es el 9,9, 9 en afiliación y 9 en producción. Bueno, sí, no, es decir, también luego veremos, depende, igual en algunas situaciones no tanto, ¿no? Lo malo es el 1,1 o el 5,5 porque es demasiado intermedio. Y eso, hombre, pues igual no está mal. Igual no hay que matar a la gente de amor
o matar a la gente de exigencia en la tarea. Igual el amor tiene que ser un poquito más, estás contente, que no os queráis tanto, no os cuidéis tanto o no os exijáis tanto. Pues no lo sabemos. Esta malla nos permite entender que puede haber 5 maneras de colocarnos o de proponer al equipo cuando se analiza sobre su situación y quiere dar un salto. Bueno, esta es otra gafa que os proponía, la malla gerencial. Hay otra que tiempo después empezamos a encontrar que tiene que ver con lo situacional y nos vamos acercando a lo que yo os decía como las familias o los enfoques sobre el liderazgo que son más modernos o más actuales. Y aquí lo que nos dice es que tiene que haber una combinación entre las personas, y esto ya sí es frente a mi enfoque menos personalista, una mirada más personalista, el liderazgo tiene que estar en función de la situación. Y alguien dice, ¿en función de qué situación? Y la literatura sobre el liderazgo situacional nos decía que tenía que ser sobre la situación de la madurez de las personas del equipo. Es decir, bueno, si tengo en el equipo muchas personas que ni saben ni quieren, pues tienen una madurez baja. Por lo tanto, yo tendré que ver cómo me coloco, pero no, yo soy un líder o tenemos un equipo, una cultura, y esto va un poco con lo verde, rojo, etcétera, no, de delegar, de confiar que la gente va a ser por sí misma, va a ser capaz de hacer. Y de ya, pero si mi equipo reconozco que la gente ni sabe ni quiere, es decir, tiene un nivel bajísimo de competencia y un nivel de motivación por los suelos, te vas a pegar un trompazo. No vas a llegar absolutamente a nada. La gente desmotivada, la gente va a decir, ¿y a este que ha venido aquí, pero qué se le ocurre proponernos? Y vamos a acabar con un nivel de frustración muy alto. Entonces, lo que nos proponía el liderazgo situacional es que juguemos a tener no solo mirarnos a quienes lideramos o tenemos la responsabilidad de mover a los equipos, sino que miremos a nuestro alrededor a qué gente tenemos, qué gente nos acompaña, quién es nuestro equipo, cómo son en competencias y en motivación. Y de alguna manera, esto siempre es una forma estereotipada de hacerlo, es decir, digamos, bueno, ¿qué tipo de madurez tiene? Pues la baja, media alta y alta. Y a partir de ello, colócate, recolócate, ordena, persuade, participa, delega, son los verbos que se nos proponen, ¿no? Este ha sido durante muchos años, a mí no me gusta mucho un poco la terminología que utiliza, pero me ha parecido adecuado traeroslo. Decir, bueno, el liderazgo situacional es una combinación de dos análisis. El análisis de cómo soy yo o cómo son las personas que lideran y cómo son las personas colaboradoras, por hacer esa distinción que también es muy clásica en la literatura de los equipos y el liderazgo en los equipos. Bueno, de alguna manera se nos ha dicho, si el nivel de madurez es bajo, y ahí os pongo qué es lo que nos dice este enfoque sobre esa madurez baja, sé un líder o desarrollad un liderazgo que sea más de ordenar, más de dirigir, quizá un poco más rojo, utilizando la mirada de las dinámicas en espiral, ¿no? Si tienes una gente con una madurez media-baja, que ahí es la que digo, pues bueno, pues es gente que sabe, pero pues quiere, pues persuade, trabaja en la persuasión, ¿no? Si la madurez es media-alta, trabaja más en lógicas de participación, de implicación mayor. Y si es un nivel de madurez alta, haz que esa cultura de equipo sea mucho una cultura de delegar, de que menos reunión y más delegación, menos reunión para dar indicaciones, más reunión para compartir los aprendizajes, a donde cada quien ha llegado, lo que ha aprendido, lo que le ha servido, lo que ha aportado, ¿no?
Bueno, es una manera de entender el liderazgo que, bueno, a mí me parece que nos sigue ayudando. Es verdad que ya de hace unos años, pero que nos ayuda y nos permite saber desde una lógica sistémica, equipo, que veíamos el primer día, no me miro a mí, no miro a una persona, sino miro a todas. Y cada una de ellas a veces será colaborador o colaboradora y otras veces tendrá que ejercer funciones de liderazgo. Bueno, pues saber que esto al final es un juego, que yo he de saber interpretar y diagnosticar. Esto al final tiene que ver con capacidad de diagnóstico. Y frente a la malla gerencial y y al liderazgo situacional que forman parte de el cuarto bloque de familias, de teorías de liderazgo que os ponía en una de las primeras diapositivas, el tiempo fue llevando a otra terminología o a otro enfoque, que es el liderazgo que se ha llamado más transformacional. ¿Cuál es la evolución desde lo situacional? La evolución tiene más que ver con que yo, aunque pongo atención a cómo me comporto, cómo nos comportamos, cómo somos, cómo hacemos, lo que me valida en un equipo, en el ejercicio de liderazgo, no es cómo nos colocamos, sino lo que generamos. Es decir, es el resultado o es el efecto, o utilizando una terminología muy reciente también, es el impacto. Y en este caso no se centra tanto en el impacto, en el resultado, es decir, en el producto que yo entrego. Hemos creado un equipo para hacer un manual o para elaborar unos protocolos, o es un equipo que gestiona un servicio. Vale, está bien. Pero ¿en qué? ¿El impacto en qué? En que transforma a las personas que forman parte de ese equipo. Y transformando a las personas que forman parte de ese equipo, estamos transformando y estamos impactando en el resultado, en el servicio, en el propósito o en aquello que nos han mandado o aquello que nos han pedido. Y por lo tanto ese equipo es realmente efectivo, es eficiente y es eficaz. Esa es la mirada de lo transformacional, que se fija más en si generamos un cambio en las personas y no tanto en cómo me tengo que comportar yo en relación a cómo es la gente. Bueno, es un aporte complementario que juega como a estos cuatro lógicas, ¿no? Actividad, inactividad, eficacia, ineficacia, frecuencia, infrecuencia o no frecuencia. Bueno, luego vamos a ver un esquema sencillo en relación a esto, ¿no? Y sí que intenta acercarse cuando dice, bueno, ¿y qué tipo de liderazgo tienes tú en tu equipo? A lo que considera que son enfoques que quizás son inadecuados porque no transforman a personas y por lo tanto no transforman la tarea que realizan. Ejercicios de liderazgo que son de no dirección. Nadie decide, el equipo decide. El equipo es verdad que es un ente que aparece en el sistema, pero al equipo hay que ayudarle o hay que hacer que traduzca lo que vive y lo que siente en decisiones. Porque si no, la no decisión, la no dirección es una decisión y seguramente es una mala decisión y es una mala dirección, ¿no? Hay otras miradas que son liderados por intercambio, que tienen que ver con lo transaccional. Bueno, pero lo que nos importa no es tanto cuánto recibo yo y por lo tanto cuánto devuelvo, sino cuánto estamos transformando a las personas, ¿no? Y desde ahí nos ayuda a mirar a nuestro equipo desde 4 perspectivas. Y aquí os planteo 3 que no son liderazgos transformacionales, pero son punto de partida para intentar que nuestros liderazgos en nuestros equipos sean transformacionales. Bueno, el no liderazgo nos podemos preguntar, ¿cuántas veces
en nuestro equipo o en la cultura de nuestro equipo, o yo, si soy quien funcionalmente me toca llevarlo, gerenciarlo, liderazgo, o lo que yo le quiera llamar, digo o pienso, mira, la verdad que no me importa si lo haces o no lo haces. Ya está. No sé, igual no os ha ocurrido nunca. Yo he de reconocer humildemente que a veces en algunas dinámicas de equipo, de equipos en los que yo tengo responsabilidad, acabo diciéndome eso hacia adentro. Digo, bueno, sí, total, da igual. De estos debates que nunca acaban porque tenemos que debatir todo y sobre todo, da igual. Bueno, ¿nos ocurre esto en los equipos? Bueno. Otras veces también decimos lo que os he puesto en el segundo cuadro, en el de liderazgo por extensión pasiva, le llaman alguna gente, por corrección. Si algo no está roto, no lo arregles. ¿Y para qué vas a cambiar lo que funciona? ¿O para qué vas a cambiar esto? Si total nadie le hace ni caso. Algo está estropeado, hay un problema, nos ha dicho la organización, oye, vuestro equipo le falta algo, le falla algo. Ah, bueno, sí, joder, espera que mañana me remango y entramos a cambiarlo. Bueno, y otras veces hacemos esa mirada de liderazgo por excepción activa, alguna gente lo llama, o una dirección por control, que tiene que ver con las desviaciones, con una lógica de buscar el error o fijar estándares. Bueno, estas tres miradas que si os fijáis a lo que vimos en la sesión 2, de repente se parece un poco a los colores, también nos ayudan a ponernos en situación. ¿Y mi equipo cómo es? Y yo, si ejerzo algún tipo de liderazgo, ¿cómo es? Y si yo quiero cambiar a mi equipo, utilizo alguna de estas expresiones. Bueno, este es el punto de partida, la antesala, para llegar a otros, es decir, a otros dos, que el que me interesa es el último, que es el que recoge el liderazgo transformacional, pero me parece muy bien hacer el recorrido anterior, ¿no? Que es, en este caso, es, si actúas, yo te voy a premiar. Si actúas de una manera distinta, yo te voy a castigar. Bueno, también, ¿cuántas veces nos hemos dicho eso? O funcionamos de esta manera, quizás es muy burdo decirlo explícitamente, pero a veces con otras palabras, con otras expresiones o con comportamientos estamos. Pero lo que nos interesa es el último, liderazgo que transforma, es el liderazgo transformacional, el que potencia el desarrollo, no solo el desempeño de los resultados. Y por desarrollo tiene que ver con la capacidad, con la motivación, con la actitud y con los valores. Bueno, esta es, frente a la malla gerencial y al liderazgo situacional, pues la propuesta de reflexión de esta tarde, de esta sesión, y también de la tarea, que luego os explicaré qué tarea os voy a proponer. Si transformamos nuestro equipo, si queremos gestionarlo mejor, ¿el liderazgo que transforma nos aporta algo? ¿Nos aporta algo la malla gerencial? ¿Nos aporta algo el liderazgo situacional? Vale, yo apuesto al liderazgo que transforma, pero ¿de qué va esto entonces, no? Y aquí os pongo los cuatro rasgos que están aportados en la mayor parte de los manuales y reflexiones sobre esto, ¿no? Y los cuatro rasgos son llamados de una manera, quien dice, joder, es que están escritos de manera un poquito rara. Bueno, no lo niego, es verdad, pero bueno. La consideración individualizada, la estimulación intelectual, la motivación inspiracional y la influencia idealizada. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Porque, bueno, pues vamos a intentar ver cada uno de esos rasgos con un poquito más de detalle. La consideración individualizada. Os he puesto en negrita lo que a mí me sirve para preguntarme,
Si yo soy la persona que lleva un equipo y que hago una labor de gerencia, pero también quiero desde liderazgo y que quiero que mi equipo mejore, ¿cuántas veces digo o pienso, quizá me da pudor decirlo porque en nuestro contexto, en la organización, decir estas cosas, pues puede ser un poquito incómodo porque no es habitual esta manera de decir las cosas. Pero por eso digo, igual, ¿cuántas veces lo pienso? A cada una de las personas que tengo a mi alrededor. O cuando yo digo, este equipo es un desastre, lo quiero cambiar, vale, pero lo quiero cambiar desde las personas. Y digo, es que me importas tú y me importa tu desarrollo como persona. Y como persona reconozco que eres diferente al resto y eres única y por lo tanto sé cómo eres, sé quién eres. ¿Cuántas veces lo decimos? ¿Cuántas veces lo hacemos explícito? ¿O cuántas veces no lo decimos? O cuando miramos a cómo funciona nuestro equipo, ¿cuántas veces estamos pensando, aquí sí se da el que nos importemos unos a otras? Y nos importa tu desarrollo, tu desarrollo, tu desarrollo, nuestro desarrollo como persona, pero también como colectivo. Tenemos una mirada de consideración individualizada, cuidamos la parte afectiva, hacemos que se generen espacios de escucha activa, de empatía, porque es la única manera de hacer que la gente se sienta considerada de manera individual, no como un número, no como un miembro más, no como alguien que estaba ahí y que si estoy yo o estás tú da igual porque somos piezas de... No. Este es el primer rasgo. Luego es por poner en la tarea trabajar sobre ello. El segundo rasgo de este liderazgo de transformación de personas y que eso genera como consecuencia un impacto en los resultados, en los trabajos que hacemos, es cuántas veces mi equipo, ante situaciones difíciles, problemáticas, retos que nos salen adelante, en vez de emitir juicios y opiniones y sentencias, es que yo lo haría, es que te has equivocado, es que la hemos regado, teníamos que haber ido por otro lado, lo que nos sale es, ¿y si lo intento de otra manera? ¿Y si tú, que a ti te toca esa responsabilidad, lo intentas de otra forma? ¿Y si nosotras lo intentamos por otros caminos? ¿Cuántas veces utilizamos esta expresión explícitamente o en la cabeza? ¿Y cuántas veces utilizamos el juicio? Y el juicio desestimula intelectualmente. Si tú me planteas una situación en mi equipo que has afrontado y que no te has quedado satisfecho, y yo salgo como un juez y un juez castigador, yo no te estimulo intelectualmente la búsqueda, la creatividad, las nuevas maneras. Es el segundo rasgo que nos plantea el liderazgo transformacional y el segundo que os propongo que observemos y que nos analicemos en lo individual y también en mi equipo. Pero no solo hay dos. Para complicar la vida, de repente hay dos más. Es decir, hay 4 en total, no muchos más, pero bueno, 2 más. ¿Qué son estos dos? Y en esos dos encontramos el tercero, que es la motivación inspiracional, que tiene que ver con lo anterior, que tiene que ver con el no juicio, la no sentencia, pero sobre todo también con, vamos a inspirar. Si el anterior es más intelectual, el segundo es más intelectual, el tercero es más de inspiración. Puedes lograrlo. Yo sé que puedes. Yo sé que podemos. Y si no, si no es a la tercera, será la quinta. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces recogemos lo inspiracional? El hacer que la gente se sienta animada, inspirada. No solo si lo intentas,
eso ya lo hemos dicho antes de otra forma, sino yo sí creo de verdad, de forma original, que tú lo puedes lograr. Bueno, es la tercera propuesta de liderazgo transformacional. Nuestro equipo vive esto, expresa esto con palabras, con gestos, transmite de manera inespecífica o esto nunca lo transmite. Pero luego hay un cuarto, que es la influencia idealizada. Lo idealizado a veces nos resulta un poquito ridículo, ¿no? Es inadecuado. Bueno, la idealización es buena, es un mecanismo que nos permite imaginarnos situaciones diferentes, ¿no? Nos ayuda a recoger lo anterior. Si yo no me imagino las cosas de forma ideal, pues no las voy a hacer. Si yo no me imagino como equipo estar en un lugar distinto, si no evoco estar en un lugar diferente, si no evoco hacer las cosas de otra manera, nunca las voy a hacer. Porque mi capacidad de visionar o de idealizar está cortada. Y por lo tanto, mi mirada es de 3 centímetros. No veo una mirada de fondo. Y esto, aunque ahí lo que he puesto, lo de la confianza plena en la persona líder, en el líder o la líder, creo que no tiene tanto que ver con eso, aunque la literatura pone mucho énfasis, sino con una mirada idealizada también al espacio colectivo. Nos fiamos, somos personas íntegras. Si os acordáis, en la sesión 1 yo hablaba de la madurez también de los equipos como colectivo y la madurez de las personas. Hoy antes hemos hablado de la madurez de las personas colaboradoras. En el fondo, la influencia idealizada tiene que ver con si hemos desarrollado una lógica de madurez en el reconocimiento de que las demás personas también son íntegras y nos fiamos de ella. En los 5 desajustes que también veíamos en la primera sesión, la base, si os acordáis, tenía que ver con la confianza. Fiarse es confiar. Es un verbo, es un sustantivo, tiene que ver con lo mismo. Entonces, este es el cuarto elemento. Vuelvo hacia atrás un poquito, si me permitís. Los 4 rasgos con los que yo propongo mirar a nuestros equipos. Las personas nos autoconsideramos y nos consideramos colectivamente. A las personas se nos estimula intelectualmente. A las personas en mi equipo se nos provoca una inspiración y una motivación. A las personas que estamos en el equipo se nos presentan situaciones en las que podemos visualizar un futuro diferente y podemos modelarlas también porque nos podemos comportar, quizá una persona, quizá varias, quizá inspiramos de una manera más adecuada. Al final los 4 rasgos están muy conectados. Tienen que ver quizá con lo intelectual, con lo emocional, con lo prospectivo, con la idealización. Pero bueno, forman parte de una realidad que agrupa a este concepto de liderazgo transformacional en el que lo importante no solo es cómo me comporto, sino qué genero o cómo nos comportamos en el equipo y qué generamos dentro de nuestro equipo y también fuera de él, alrededor, en la organización y en cada una de las personas que de forma individual forman parte de mi equipo. Bueno. Estos son los 4 rasgos del liderazgo transformacional sobre los que se ha venido trabajando en los últimos 12, 15 años, muchos de los enfoques de liderazgo que estamos conociendo en este momento. Pero no sería nada este liderazgo transformacional sin recoger las herencias de los liderazgos anteriores en los equipos, los rasgos de las situaciones contingenciales. No sería nada, pero tampoco sería nada si
no tomamos en cuenta las miradas desde que hemos recogido en las sesiones primera y segunda. Las miradas sistémicas, los equipos vivos, lo formal y lo informal, lo visible y lo invisible, las lógicas evolutivas vinculadas a los valores y a los conceptos. Y estas son las preguntas que yo quiero lanzaros en este momento, ¿no? Y en este rato, ¿no? Es decir, ¿qué implicaciones tiene el modelo de liderazgo transformacional en equipos que son parte de organizaciones que aún operan bajo lógicas jerárquicas y autoritarias? Bueno, ¿cómo se puede equilibrar el liderazgo orientado a las personas con la necesidad de alcanzar resultados concretos en los equipos? ¿Qué tipo de poder predomina en nuestros equipos actualmente? ¿El poder coercitivo, el utilitario, el moral? Recogiendo que igual hay un poquito de lo utilitario que me aporta, un poquito de lo coercitivo, aunque suene mal, pero sobre todo si está envuelto en lo moral, en los valores, si no, sí que nos hace daño, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae, no? Y luego para una reflexión más individual, la autorreflexión. ¿Y yo qué estilo de liderazgo ejerzo en mi equipo? Si quiero cambiarlo, tengo que ser consciente cómo me perciben y cómo me percibo, ¿no? ¿Cuáles son las barreras internas o las culturales que dificultan ejercer un ejercicio de liderazgo más transformacional, ¿no? ¿Y cómo puedo crecer en alguno de esos rasgos, ¿no? La consideración individualizada, la estimulación intelectual, la motivación inspiracional, la influencia idealizada, ¿no? Yo quiero que toméis alguna de, no las 6, evidentemente, las 3 primeras son más para debatir, el segundo bloque de 3 es más para una reflexión personal. Os pido que toméis una de ellas y le deis alguna vuelta en este rato. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver si acierto. Ya está. Y os vamos a ver dónde tengo, aquí está. 18, por lo tanto, vamos a hacer parejas. Y vamos a dedicar, pues nada, unos 10 minutos para hacer un poquito el cierre, a que dialoguéis sobre algunas de esas preguntas o sobre algo que os ha inspirado lo que yo os he compartido eh, en este rato. Entonces os voy a dar ahora, he puesto que vamos a crear 9 salas, creo que, bueno, creo que no me dejo a nadie. Espero que salgáis parejas. Y entonces en ese ratito, en esos 10 minutos, comentad qué se os ha movido por dentro, si alguna de esas preguntas os ha llevado a decir, joder, yo lo veo clarísimo y además muy bien, o yo lo veo fatal. Entonces os voy a dar a crear salas y están creando las salas. Espero que salga todo bien. Vamos a ver. Bueno, voy a abrir salas y, bueno, hay 2 personas, me estoy fijando en la 8 y la 9. Solo vais a estar una persona, pero luego os muevo. Así que voy a dar a abrir salas y os vais a ir directamente a esas salas. Y te has quedado sola. A ver cómo te asigno. No sé por qué. Ana Carratala. Porque no quiere. A ver cómo.
Pero no sé por qué no me da la posibilidad de asignar. Me sales en gris. No pasa nada, escucho a los compañeros después. Vale. Que Entonces, éramos pares o impares. éramos pares, pero Pues entonces hay alguien que está solo o solo. vamos a ver. Esta. Voy a cambiar a las. Y Ana también. Entonces ya está. A ti. Cuando debe asignar. Si hablo de arte, acá. No sé por qué sales en gris. Esta persona no puede unirse a las salas para sesión de su grupo. No sé muy bien. A mí el Teams siempre me da un montón de fallos, no sé. Pues sí, entonces tiene que ver con eso, porque el resto, sí, incluso yo las puedo mover ahora entre sala y sala, pero en tu caso no, aparece en gris, pues nada, pues a esperar. Puedes revisar alguna otra cosa que tengas en este rato, o bueno, tú misma darle alguna vuelta, No, o bueno, ya si quieres estaba comentar algo, lo No, que va. comentamos, Estaba leyendo lo que aparecía en la diapositiva y sobre todo me iba a la segunda parte de Sí, autorreflexión. a la parte más de la autorrevisión, de decir, bueno, y yo cuando he ejercido el liderazgo, cuando tengo un equipo y tal, cómo me comporto, cómo me coloco en él. Bueno, sí. Bueno, Y pues además dale. que justo ahora estoy como asumiendo la dirección técnica y entonces son como varios equipos y uno de los equipos tiene una tensa y Ujú. me quedaba con la parte esa de tener en cuenta la madurez de los equipos y de la situación de esto que se da en ese equipo para ejercer un tipo de liderazgo u otro. Y eso sí que a veces cuando lo comentamos o reflexionamos tenemos en cuenta estilos, pero no tenemos en cuenta el momento, la situación y la madurez del equipo. De que Sí. tienes que utilizar siempre el mismo estilo y yo me estaba quedando con eso y digo, pues es que no tuve en cuenta Ujú. Sí, sí. esa madurez, no era un equipo maduro Sí. todavía ni... Sí, con lo que dices, a mí me lleva a situaciones, bueno, que yo he visto y también yo he vivido y las he ejercido. Es decir, no, yo soy de esta manera, entonces tengo 3 equipos, coordino 3 equipos, entonces, joder, yo soy así, entonces voy a uno, a otro y a otro y soy la misma persona. A ver, una cosa es que seas la misma persona y otra cosa es que los contextos sean distintos. Y eso te tiene que llevar a saber que en cada uno de los lugares igual te tienes que comportar de una manera diferente. Entonces, tú eres la misma, pero en un equipo donde un nivel de madurez es muy alta, la interacción y tu papel tiene que ser uno, y ese mismo vas a otro equipo y dices, en ese equipo no sirve, todo lo contrario, es contraproducente, pero soy la misma persona, ya. Pero hay que saber leer los tiempos, los contextos, los lugares, las situaciones, y tú tienes la responsabilidad de cambiar o de ajustarte, no de transformarte. Soy una persona distinta, no, eres la misma. Pero lo que necesita ese equipo y esas personas es diferente a lo que necesitan otras. Entonces, si eso no lo leemos, podemos cometer el error de decir, no, yo soy la misma persona en todos los lugares. La gente que dice eso siempre y lo afirma con rotundidad, a mí a veces me da un poco de miedo, porque dices, "No, yo arre que soy, digo, es que es lo mismo, yo a veces hago el símil de nuestra vida personal, es decir, somos hijos o hijas y a veces hemos sido, somos padres y madres. ¿Somos la misma persona? Sí, pero nos comportamos igual cuando yo estoy en en una cena como padre o cuando estoy con mis padres y soy hijo. Y soy la misma, soy Sí, coherente, pero el contexto me hace tener que entender que igual me tengo que colocar de una manera distinta, ¿no? sí, es que yo creo que una de las cosas que más
que a nivel personal que pudo afectar es que yo era miembro de uno de esos equipos. Pasó a ser la dirección y entonces, claro, al principio mi comportamiento es el mismo, pero no, porque llevaba muchos años, lideraba ese equipo, pero desde más una figura de coordinación, pero ahora paso a otro papel, entonces, claro, yo creo que uno de los errores es ese. Continúas comportándote de la misma manera, pero ya no. Esa es una de las Sí, cosas. Y luego también el tener en cuenta que aunque son equipos distintos, están en contacto con ellos y a lo mejor quieres hacer como una dinámica de reflexión o alguna actividad y haces la misma, pero no funciona de la misma manera porque los equipos son diferentes, tanto en madurez. Claro, estaba eso, reflexionando sobre eso y luego sobre la parte sí, sí, sí. No, y más sobre todo lo que dices, cuando tú has sido parte de uno de esos equipos y encima has tenido el liderazgo, la coordinación de un equipo, la expectativa hacia ti, es decir, cuando una persona es parte de un equipo y pasa a otro rol dentro de una organización, la relación con ese equipo empieza de cero. Es verdad que no es de cero porque hay una historia, pero cuidado que la historia a veces opera para bien y otras a veces opera para mal. Entonces hay que saber que se modifica la relación, se modifica la expectativa y no sabemos interpretar bien cuál es esa expectativa si no nos paramos y nos miramos, les miramos y dialogamos también sobre, bueno, ¿y qué es lo que espero? Porque yo ahora me relaciono contigo desde otro rol. Y por lo tanto, esto se modifica, ¿no? Es decir, y empezamos de cero esta historia nueva. No es nueva en el sentido de sistema global, pero es nueva en el sentido de este pequeño sistema que nace ahora y que tengo que asumir su historia, lo que trae, pero también lo que tiene que surgir de aquí, que no lo sabemos todavía, ¿no? sí, sí, pero Es complicado. bueno, ahora ya está en otra fase diferente, pero fue bastante complicado, intenso diría yo. Pero bueno, ahora estamos como en otra fase y también es cierto que hicimos una consultoría externa para ver qué es lo que estaba pasando y eso también ayuda eso, a Ujú, intercambiar eh, no sé si sentimientos, por emociones o maneras de interpretar las situaciones y ujú. luego diseñar acciones específicas que yo creo Sí, que todos queremos lo mismo y en un momento dado estás como con una sensación, pero con sí, intercambias opiniones o cómo ves la sí, situación, pues sí. Ahí es importante, yo vuelvo a esa dimensión multinivel, es decir, bueno, ¿dónde hay que tocar? Igual para modificar la dinámica de los equipos hay que trabajar solo en los equipos o con los equipos sí y no, igual sí o igual no, igual lo que hace falta es lo que también tú has dicho, igual un trabajo más personal, más ad hoc la persona para que modifique sus percepciones, se recoloque, bueno, igual modifico un equipo trabajando solo con alguna persona y no modifico nada del equipo, pero trabajar sobre alguna persona hace que el equipo se recoloque, bueno. Ahí está el arte por un lado y la dificultad de todo esto. Es decir, cómo miro, olfateo y arriesgo, porque estos son meras hipótesis. Yo creo que por aquí igual acierto o igual todo lo contrario, ¿no? no es nada fácil. Y Sí, además sí. influyen las emociones y entonces ya, Ujú. Sí, 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 todo es todo una mezcla. Bueno, voy a cerrar las salas y hacemos un poco el cierre de la sesión. Gracias por la conversación, nada. Mónica. Bueno, pues ya estamos otra vez en la sala principal. Hemos tenido varios minutos para conversar un poquito sobre lo que hemos visto. No sé si no vamos a hacer una apuesta en común porque es la hora y, bueno, nos vamos a alargar 5 minutos porque siempre empezamos 5 minutos un poquito más tarde. Pero bueno, si alguien, a raíz de lo escuchado, de lo dialogado, de lo reflexionado, quiere levantar la mano y decir, mira, yo necesito decir algo antes de hacer un poco la última parte, donde haré un repaso de esto que siempre os digo al inicio de las gafas y luego el tema de la tarea. ¿Alguien quiere decir algo?
¿Qué le ha resultado relevante en esta conversación de los 8 o 10 minutos? Vale, Rosabel, venga, has levantado la mano. Hola, pues mira, nosotros justamente hemos estado los dos compañeros en la misma sala y entonces pues nada, hemos estado ahí un poco debatiendo en las dos primeras preguntas. Nada, también un poco por lo que has estado compartiendo en la sesión de esta tarde. Nosotros estamos en una federación y sí que estamos en un momento también un poco de cambio, ¿vale? Hemos generado esos mandos intermedios donde ya hay unas figuras de coordinación y entonces sí que estamos, digamos, empezando ese proceso transformacional. Y lo que vemos un poco complicado y los dos como esa figura de líderes es en cómo conseguir ese equilibrio, es decir, pensamos un poco en nuestro equipo o en nuestro día a día y no lo vemos tan fácil, ¿vale? Sí que vemos que es importante de que haya una motivación en el equipo, de que todos vayamos un poco acompasados, ¿vale? También de que pues nutrirnos de a lo mejor de la experiencia de personas que llevan más tiempo, ¿vale? Es decir, de diferentes rasgos, pero encontrar ese equilibrio o saber un poco por dónde ir para conseguir ese equilibrio es lo que vemos más difícil, Ujú. ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. pues no sé si al resto de Ujú. compañeros o compañeras que están en el curso, pues piensan lo mismo o les resulta más fácil y nos pueden un poco guiar, pero sí que es un poco, digamos, donde encontramos un poco esa barrera, por decir. Sí, sí, cierto. Esto es más un arte que una mera técnica, ¿no? Combina un poquito de técnica, pero combina lo otro, el arte, el equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Yo creo, es decir, los equilibrios tienen que ver, yo creo, más con las capacidades de leer los contextos y las situaciones, ¿no? Y donde piensas que igual tiene el equilibrio, tiene que estar desequilibrado, te das cuenta que eso no ayuda y tiene que ir del otro lado, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo a raíz de lo que Rosabel ha dicho o alguna otra persona sobre lo compartido en el grupito, en la pareja que hemos tenido estos 10 minutos. Compartir un poco, Mónica, por problemas del Teams, no se ha podido ubicar en ningún lado, entonces hemos estado conversando. Una cosa que me parece relevante por rescatarlo, ¿no? Ella, desde una responsabilidad que tiene ahora de dirección y de acompañar a diferentes equipos, cómo es importante, aunque una persona sea la misma, saber que igual con cada uno de los equipos te tienes que comportar de manera diferente. Es decir, el nivel de madurez o la situación que vive cada equipo y las personas de cada equipo te hacen saber que igual en uno tienes que tener una actitud de un tipo y en otro pues de otro tipo. Nos vamos adaptando sin dejar de ser quien somos y sin dejar de ser originalmente Eduardo, mi manera de ser, de estar, mi patrón habitual de funcionamiento y comportamiento, ¿no? Pero tengo que saber leer que igual un equipo necesita un tipo de acompañamiento y otro equipo un tipo de acompañamiento diferente, con una posición, con una interacción que no es la misma, ¿no? Estaría ayudando muy poco a un equipo si le aplico las recetas del anterior. Entonces, esa manera de interpretar las realidades de cada uno de los equipos también es fundamental para poder hacer un buen trabajo o hacer un trabajo que merezca la pena para que las personas, las relaciones y el trabajo de cada equipo realmente avance o pueda avanzar, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos un poquito de eso. Si alguien quiere decir algo y si no, voy a hacer un poquito ya la parte de cierre, ¿no? Vale, Soledad, venga. Que por ahí también, más allá del rol que se tome con un equipo o con otro, creo que también tenemos todos los roles en distintos momentos en el mismo equipo. Vamos cambiando y todos conviven y son circunstanciales, me parece un poco, que hay que irse adaptando. Y lo otro que me hace ruido es esa parte del iceberg que no se ve, lo que está bajo del agua. Me parece que es lo más importante y lo más difícil de desentrañar, y me parece que ahí es realmente donde está la cultura institucional, y que es lo que
más me hace ruido de esto, de cómo poder conocer eso. Gracias. Gracias, Soledad. Sí, el primer día decíamos que nos hemos creído, quienes no hemos visto en nuestra vida un iceberg, que un tercio o la parte más pequeña es la visible y la parte más grande es la invisible, 2/3 o 3/4, ¿no? Yo me lo he creído y además me sirve como referencia. Bueno, pues la vida de las organizaciones pues igual también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la parte más grande es esa parte de abajo, esa parte visible, esa parte más de hogar y no tanto de casa, más relacional y bueno, por eso esto no va de técnicas o no solo va de técnicas o las técnicas sin contexto son un pretexto. Yo recuerdo hace mucho un profesor mío de otra cosa dijo, todo texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Pues aquí es lo mismo. Es decir, toda técnica que utilicemos sin tener en cuenta en un contexto se convierte en el pretexto. Tengo que hacer algo, entonces lo hago. Pues bueno. ¿Sirve? No lo sé, pero ya lo he hecho. No, las técnicas tienen que estar contextualizadas, hay que entender e intentar entender. Y también saber que nuestra labor está centrada en la incertidumbre, no en la seguridad. Quien tenga complicación para gestionarse personalmente o institucionalmente o en un equipo la incertidumbre, esto pues le cuesta y es difícil que vea avances porque va a estar siempre en bucle. Hay que aprender a gestionar la incertidumbre, que es lo humano. Y los equipos son fundamentalmente humanos, porque son sistemas vivos y no solo porque los protagonicen personas, ¿no? Entonces voy a dar ya la última parte que nos... Esto es. Estas serán las preguntas, pero vamos a pasarlas. Y de nuevo, y me ha servido muy bien algunos de los comentarios que hemos hecho en estos minutos. ¿Desde dónde lo miramos? Son sistemas vivos los equipos. Propósito, plenitud, autogestión. Es un paradigma TIL, pero aunque no sea esto de TIL que está de moda, lo podemos llamar de otra manera, sistemas vivos. Equipo dentro de una organización y compuesto por personas. A veces hay que tocar el equipo y otras veces para mejorar el equipo no hay que tocarlo, sino hay que modificar la organización o modificar a las personas. No lo sabemos. Tenemos que trabajar en base a hipótesis. El iceberg, ya hemos dicho antes. Y todo lo que hemos dicho hoy también nos encaja en estos paradigmas y en estos sistemas de valores que tienen que ver con la cultura de los equipos, ¿no? Jugar lo verde, lo naranja, lo ámbar, lo azul, lo rojo y saber que en cada una de las situaciones en nuestro equipo y quienes lo lideramos, lo lideran, tienen que tener capacidad para moverse de un color a otro. Pues desde estas gafas, la propuesta de hoy era avanzar en una manera de entender el liderazgo transformacional y por lo tanto que genera impacto en las personas y en sus tareas. ¿Cuál es la tarea que os propongo para esta semana? Pues esta. Tiene dos partes. Una primera parte, la habréis visto porque está ya colgada, es que añadéis comportamientos a cada uno de sus rasgos, 2 o 3. Yo os he puesto en la guía pues algunos comportamientos y algunas explicaciones e intentad identificar algún comportamiento más de consideración individualizada, estimulación, motivación, influencia, bueno, alguno que se os ocurra. Pero la parte 2 es de aplicación personal. Y ahí os voy a pedir que os mojéis sencillo y un poquito. Os he puesto 4 cuadros, uno por cada uno de los rasgos, y os voy a pedir que en cada rasgo os planteéis algún objetivo de mejora. ¿Cómo mejoro yo la consideración individualizada en mi equipo? ¿Cómo yo mejoro en mi rol de liderazgo la estimulación, la motivación, la influencia? Que os planteéis algún objetivo, uno al menos, algún comportamiento vinculado a ese objetivo, alguna acción, bueno, ¿y esto cuándo lo haría? ¿En el próximo trimestre, el próximo semestre? De tal manera que en el fondo sea una especie de boceto de plan de desarrollo de vuestro liderazgo desde la lógica transformacional. Es posible que algún cuadro que os he puesto igual digáis, ¿y esto qué es? Bueno, lo importante es objetivo, comportamiento, acción y tiempo.
Los otros, si os sirven bien y si no os sirven, pues no los utilicéis. Esta es la tarea que os propongo para que el rollo de hoy, la hora y media de hoy, pues se convierta en vuestro caso también en un ejercicio de reflexión personal y de reflexión del contexto que tenéis en relación a vuestro o vuestros equipos. Por mi parte, nada más. La semana próxima, dentro de una semana, entraremos en temas de inteligencia colectiva y cómo provocar, motivar o estimular lo que alguna gente llama inteligencia colectiva, algunas técnicas o algunos enfoques. Y a eso dedicaremos la semana próxima. Y por mi parte, pues no queda más que agradeceros este rato de escucha. Y nada, animaros si tenéis alguna duda, el correo electrónico está disponible, intento responder lo antes que puedo, no siempre soy muy rápido, algunas veces sí y otras no. Y bueno, pues nada, volvernos a encontrar dentro justo de una semana por esta misma vía. Así que nada, muchas gracias, ánimo con la tarea y sobre todo con el día a día y a ver si no se nos cae ni la luz ni nada por el estilo. Bueno, hasta la semana Gracias. próxima. Chao. Hasta luego.